Hola amigos, buen día. Bueno, seguimos un poco intentando desandar el camino. Seguramente la mayoría habrá visto en los últimos días la noticia sobre el incendio en el departamento de la diseñadora Elsa Serrano. Y esto nos trae, eh, a pesar de lo lamentable de la noticia, un buen ejemplo sobre los problemas que acarrea la instalación de un aire acondicionado y la instalación eléctrica en general. A ver, tengamos en cuenta dos cosas fundamentales. Cuando el aire acondicionado es nuevo o cuando el aire acondicionado ya ha perdido la garantía. En el primero de los casos, la instalación del aire acondicionado, cuando el aire acondicionado es nuevo, tiene garantía, debe cumplir sí o sí con los requisitos que están establecidos en el manual de uso. En ellos se pide que la instalación eléctrica sea adecuada. ¿Qué significa que sea adecuada? Bueno, principalmente que tenga cables de sección adecuada. Pensemos que un aire acondicionado moderno de unos 3000 watts está consumiendo aproximadamente en régimen de funcionamiento unos 3,5 amperes. Es decir, en cuanto al consumo, a nosotros nos sobraría con un cable de 1,5, lo cual no nos deja muy conformes. Pero por sobre todas las cosas, no es lo que está estipulado en el reglamento eléctrico, en el cual nos exige para los tomas una sección mínima de 2,5 milímetros. Así que si la casa es relativamente moderna, lo más probable es que esto se cumpla. Deberíamos chequearlo desarmando el tomacorrientes. Además, nos piden que el circuito de los aires acondicionados sea un circuito independiente, es decir, que tenga su propia térmica de protección que controle y proteja el circuito. Obviamente, la térmica, la llave térmica, tiene que tener la dimensión eléctrica necesaria para funcionar brindando protección. ¿Y esto por qué lo digo? Porque durante mucho tiempo era muy frecuente de que me salta la térmica, ¿qué hacían? Le cambiaban la térmica por una de mayor valor. No, la térmica tiene que tener un valor relacionado con el consumo que es capaz de soportar la instalación que se ha puesto. Por ejemplo, una instalación que tiene cable de 2,5 milímetros, hablando de una casa normal, ¿no? En la cual las distancias obviamente no van a ser muy grandes. Bueno, en una instalación de esas características, con cable de 2,5 milímetros, la térmica debería ser de 16 amperes. ¿Por qué? Porque por esos cables pueden circular con total normalidad 18 amperes. Hay tablas que las van a encontrar en internet que figura la sección del cable, el tipo de instalación, la cañería embutida, exterior, bueno, dependiendo. Y ahí le van a decir la cantidad de corriente máxima que puede circular por cada hasta 100 metros de extensión. Todo esto está calculado, tabulado, no hace falta que lo expliquemos ahora porque lo encuentran directamente en internet. Pero tengan presente que siempre el valor de la térmica debe ser inferior al valor en el cual está en el límite de estos valores de funcionamiento. ¿Por qué? Porque si es mayor, en definitiva el cable se va a derretir o va a empezar a tener un funcionamiento eléctrico pobre y la térmica no se va a enterar. Básicamente es eso. Ahora bien, si nosotros estamos seguros de que esto se cumple, de que también hay una instalación de puesta a tierra, que obviamente nosotros no vamos a ir a medir la puesta a tierra, verificamos que esté el cable de puesta a tierra. En teoría debe ser el cable normalizado amarillo y verde. A veces no ocurre así, pero bueno, esa es la idea al menos.
Si esto está bien, bueno, ahí debemos hacer la instalación del aire acondicionado sin ningún tipo de problemas. Ahora bien, ¿qué pasa si la casa tiene ya algunos años? Ya este es un indicio de que es muy probable que tengamos algún tipo de problema eléctrico. ¿Por qué lo digo? Porque las casas empiezan a acumular años con facilidad, ¿sí? Sin mayores modificaciones incluso. Y sin mayores modificaciones abarca también a la parte eléctrica. Aquellos que tenemos algunos años, recordamos que cuando éramos chicos había una lámpara por habitación, un solo televisor, un lavarropas común, una heladera y eventualmente algún equipo de música, una radio. Imaginen ustedes el cambio que ha sido en estos años. En 40 años, que es una edad para una casa fácilmente llevable, los cambios que han habido a nivel eléctrico han sido notorios. Hoy hay cantidad de dispositivos electrónicos, las computadoras, televisores, heladera con freezer, lavarropa, secarropa, lavavajilla, microondas, equipos de música de distinta índole. Bueno, todo va conectado. Y sin embargo, en muchos de los casos, no se ha reforzado el sistema eléctrico interno para hacer frente a esta demanda. Es más, antes era usual que el circuito fuese uno solo para todo el requerimiento eléctrico, es decir, que las luces y los tomacorrientes compartían el mismo circuito eléctrico. De hecho, no había disyuntor o no había térmicas, funcionaba con tapones, ¿sí? Iba todo a parar a los tapones. Bueno, obviamente si nos encontramos con una instalación de estas características, no podemos hacerlo, la instalación. En un equipo nuevo, ya la misma garantía dice que no hay que hacerlo. Esto es así. Nosotros podemos eventualmente hacer la instalación dejando asentado en el informe de instalación, en la garantía que nosotros le entregamos al cliente, que la instalación eléctrica no es adecuada, que se ha probado el equipo en condiciones de funcionamiento, que ha tenido un funcionamiento óptimo, pero que el cliente se compromete a no conectarlo hasta tanto regularice la instalación eléctrica. Ahora bien, aún así con esto puesto así, la garantía puede llegar a rechazar la instalación, toda vez que, como yo les decía recién, exigen de que la instalación previamente a la instalación del equipo esté en condiciones. Esto es algo que ustedes tienen que dejarlo por escrito siempre para evitar problemas, para evitar el yo le dije, me dijo. Miren chicos, la realidad es que necesitamos que no haya inconvenientes con el cliente. Y no haber inconvenientes, es la única forma es siendo claros y teniendo todo por escrito, que no haya lugar a estos, ¿cómo decirlo? A estos malos entendidos que para uno estaba claro, porque uno se fue y se lo dijo, mirá que te lo pueden rechazar. Pero bueno, las palabras se las lleva el viento. Lo mejor es que esté anotadito, ¿sí? Y de la misma forma pasa cuando el aire ya no tiene garantía. Es una tentación muy grande decir, bueno, si no tiene garantía, lo peor que te puede pasar es que no funcione. Grave error. Grave error. ¿Por qué? Porque entre las 3/4 partes y 1/3 de y 2/3 de los incendios domiciliarios se producen exclusivamente por problemas eléctricos. Estos problemas eléctricos se originan fundamentalmente
por dos motivos. Uno, una instalación eléctrica deficiente en el cual conexiones mal hechas, elementos que ya han cumplido su ciclo de vida, malos contactos, uso de zapatillas, de triples, de adaptadores, de, de todos ese tipo de elementos que en realidad lo único que hacen es hacer que la instalación eléctrica pierda calidad, pierda sus condiciones de uso normal. Y el otro factor que produce los incendios es el sobreconsumo eléctrico, es decir, cuando se consume más, cuando se hace circular más corriente de aquella que el sistema es capaz de soportar. Por ejemplo, volviendo a tomar el ejemplo del cable de 2,5 milímetros, nosotros usamos ese cable para enchufar un equipo de 6.300 watts que muy probablemente, watts de frigoría, no de consumo, que muy probablemente esté consumiendo en el orden de los 12, 13 amperes. Ahora bien, si a esos 12, 13 amperes nosotros también a esa misma línea tenemos conectado, por ejemplo, el microondas, cuando funcionen en conjunto, el consumo muy probablemente va a superar los límites del cable. Esto va a provocar enseguida que se caliente, que se degrade la aislación. Este mismo calentamiento en realidad es un círculo vicioso por el cual las características eléctricas se van perdiendo, por ende ofrece mayor resistencia a la circulación de la corriente, por ende aumenta la corriente que circula y es un ciclo que se detiene en un momento en el cual el cable ya no puede soportar la corriente y se corta en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, como venimos diciendo, toma temperatura. Y esta temperatura hace que, muy probablemente, en contacto con algún otro elemento, pueda prenderse fuego. ¿Por qué digo en contacto con otros elementos? Porque, en teoría, los cables son ignífugos, es decir, el recubrimiento que tienen los cables con el sello IRAM, aunque muchos lo falsifican, los cables con el sello IRAM tienen ya características no solamente eléctricas, sino las características ignífugas que son requeridas en toda instalación. De hecho, por ejemplo, ¿no? Yéndonos un poco de tema, pero en obras civiles, por ejemplo, en algún local en donde vaya a haber aglomeración de personas, se pide un determinado tipo de cable que la combustión del mismo larga un humo y unos gases que no son mortíferos, ¿sí? Ahora bien, eso no pasa en un hogar. En un hogar uno usa el cable normalizado que, operado dentro de los límites, no hay ningún tipo de problema. Si nosotros rompemos esos límites, vamos a tener problemas. Y fíjense lo que pasó, esto traía a cuento entonces, en el departamento de esta pobre mujer. Un departamento que obviamente tenía sus años. Le pusieron aires acondicionados. Esos departamentos, obviamente, cuando se diseñaron, no estaban pensados para aires acondicionados, ni para el consumo eléctrico del año 2000. ¿Sí? Entonces, tengamos presente que la electricidad es el principal motivo de los incendios. Siendo conscientes de este tema, cuando vamos a instalar un aire, muchas veces lo recomendable es decir no. No podemos, porque después
vienen los problemas. Eso de que no pasa nada, yo total puse, es la garantía para producir una tragedia, o por lo menos un muy mal momento. Recuérdenlo siempre esto. Seamos realmente conscientes de que podemos provocar un daño realmente muy grande, que el daño material incluso pasa a segunda instancia, a segunda consideración. Una mala instalación de un aire acondicionado puede provocar lesiones tan graves que pueden llevar a la muerte. Entonces, recordemos, aire acondicionado, sea nuevo, que tenemos exigencias claras y específicas por la garantía, o no sea nuevo, primeramente debemos verificar que la instalación eléctrica está adecuada. Es decir, tiene por un lado un interruptor térmico propio, por otro lado la sección de los cables es la adecuada, cuenta con instalación de tierra, no se le pone ningún tipo de adaptador, zapatilla, derivación, nada de eso, por favor. Cuando estamos seguros de esas cosas, recién ahí podemos hacer la instalación. En el caso de un aire acondicionado que ya ha perdido la garantía por una cuestión de uso, de tiempo, si estas cosas no se cumplen, nosotros podemos hacer la instalación dejándolo asentado por escrito con copia en nuestro poder de las condiciones de la instalación eléctrica que no son adecuadas. No hace falta describir cuál es la falla que tiene la instalación eléctrica en cuanto a los requerimientos. Solamente con manifestar de que se informó al cliente que la instalación eléctrica no es adecuada para el uso del aire acondicionado, comprometiéndose él mismo a no conectarlo hasta tanto haya hecho las mejoras requeridas, ya con eso nosotros tenemos una salvaguarda para decir, yo le informé, el señor se comprometió, mi trabajo era hacer la instalación eléctrica. No se olvide que nosotros tenemos una responsabilidad civil por lo que hacemos. Mi trabajo era hacer la instalación eléctrica, perdón, del aire acondicionado. He hecho la instalación, el cliente se comprometió a no usarlo, lo usó. Bueno, acá está el papelito, hablen con el cliente, ¿sí? De todos modos, siempre lo mejor para estas cosas es directamente no instalarlo. Si tienen los conocimientos necesarios, hagan la instalación eléctrica. Es un adicional que van a hacer, es otro trabajo, se cobra aparte, no tiene nada que ver con nuestra instalación de los aires acondicionados, ¿sí? Nosotros le brindamos otro servicio que es, le hago la instalación eléctrica, como sea, pero siempre y cuando tengamos los conocimientos reales y necesarios para poder hacer una instalación eléctrica aparte. Si tenemos dudas, no se metan en ese tipo de problemas. Ya vieron cómo puede terminar una instalación eléctrica deficiente. Seamos muy conscientes de esto. No subestimemos los problemas eléctricos. No se resuelve esto con salta la térmica. La verdad es que muchas veces la electricidad nos trae muy malas noticias. Seamos conscientes de esto. Es algo que nosotros hablamos mucho sobre las buenas prácticas en la instalación de los aires acondicionados. Esto forma parte fundamental de las buenas prácticas. El asesoramiento al cliente no solamente sobre el aire acondicionado en sí, por ejemplo, sobre cómo le va a funcionar el aire acondicionado en relación a los metros cúbicos que debe cubrir, sino también cómo va a interrelacionar el aire acondicionado con la instalación eléctrica. No se olviden que es parte fundamental de nuestro trabajo
este asesoramiento, y es algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar a brindar al cliente. Bueno, 20 minutos, creo que para muchos habrá sido muy largo, espero que les haya sido de interés. En la semana voy a subir un pequeñísimo cuestionario sobre este tema, que es muy importante realmente para que puedan resolverlo y enviármelo al mail o al WhatsApp por privado. Espero, como siempre, que estén todos bien. No veo la hora de que esta pandemia termine y podamos meterle mano al equipo y estemos trabajando realmente en esto que nos hemos embarcado y que bueno, que nadie pensaba que iba a suceder. Saben ustedes, ya lo he reiterado varias veces, que estoy a disposición para cualquier consulta, cualquier duda, no solamente dentro de este ámbito, sino en todo aquel que podamos ayudar como instructores, y también a nivel humano. Recuerden que nuestra institución, el Centro de Formación Profesional, tiene características propias, no solamente está la parte académica, sino que hay una importancia fundamental en la parte humana. Así que no duden en consultar, en llamar, mandar mensaje cuando ustedes consideren que tienen que hacerlo. Nos estamos viendo pronto, les voy a enviar el formulario para que completen por las vías habituales.